Hola señoritas, nuevamente estamos con ustedes, deseando que estén bien. Vamos a iniciar con nuestra materia de puericultura maternal y bueno, daremos inicio con el siguiente tema: la educación inicial en México. Vamos a ver cómo se encuentra nuestra educación inicial en nuestro país, en México, iniciando con un contexto internacional para irnos a un contexto nacional. Vamos a ir viendo cómo surgen estos nuevos planteamientos para los cambios en la educación y específicamente aquellos cambios que benefician a lo que es nuestra educación inicial. Vamos a dar inicio con el conocimiento de lo que es un Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos que cada sexenio, cada presidente tiene que idear un plan nacional para el desarrollo del país. Dentro de este plan entran varios aspectos. Dentro de esto, lo que es la educación, tiene que desarrollarse un plan para ir avanzando en todos estos aspectos, pero nosotros nos vamos a enfocar a lo que es la educación. Y para esto, para poder dar inicio, vamos a mencionar este Plan Nacional de Desarrollo establecido en el año 2013-2018, que más o menos estamos hablando del sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Él impulsa este programa o este nuevo programa a lo que es la educación inicial, iniciando en este Plan Nacional de Desarrollo una reforma. Establece una reforma a la educación, estableciendo nuevos planteamientos. Planteamientos pedagógicos. Sí, estos planteamientos que se establecen en esa reforma, pues dan origen a la estructuración o a estructurar se va a estructurar pues lo que conocemos en la actualidad como los planes y programas. Nuestros planes y programas en la educación básica, ¿sí? ¿Por qué educación inicial entra en la estructura de los planes y programas de educación básica? Porque se dan los inicios o se empieza a conceptualizar a la educación inicial como de gran relevancia. Entonces indicamos que la educación en la primera infancia es relevante para las futuras edades o los futuros años escolares. Por eso es que entonces la educación inicial ya está considerada dentro de lo que es la educación básica, solamente que no es obligatoria, ¿sí? Entonces ya entran dentro de esa estructura de planes y programas a nivel básica lo que es la educación inicial. Y para esto entonces, dentro de esta estructura ya se programa, o sea, hace un programa pues justamente para la educación de niños y niñas de 0 a 3 años. Con esto hablamos de educación inicial, ¿sí? Entonces ya surge esa preocupación por atender estas edades.
el que entren dentro de nuestros planes y programas en educación básica. Pero bueno, no se puede llevar el mismo plan y programa que se establece para preescolar, y por eso entonces se hace un programa dirigido a nuestros niños de 0 a 3 años, llevando el nombre de Un Buen Comienzo. Sí, nuestro plan y programa de educación inicial, Un Buen Comienzo. ¿Por qué marco esto? Porque manejamos que es importante iniciar los aspectos del desarrollo de una manera adecuada, de una manera de calidad, un aprendizaje de calidad. Entonces indica que si empezamos bien, continuaremos bien y terminamos bien. Por eso es que entonces se le da importancia ya a estos niños de 0 a 3 años y se crea un programa dirigido a nuestra educación inicial, Un Buen Comienzo, creando así entonces un nuevo modelo educativo. Un nuevo modelo educativo en donde se va a trabajar con los aprendizajes claves. Sí, con nuestros aprendizajes claves para la educación integral. Que si vemos también dentro de lo que es nuestros planes y programas a nivel preescolar, pues también se están trabajando sobre aprendizajes claves. Por lo tanto, entonces, no debemos dejar de lado este nivel. Y también se va a trabajar con los aprendizajes claves. Nada más debemos de considerar que los aprendizajes claves van a estar enfocados a la edad y las características de nuestros niños de 0 a 3 años de edad. Esto es de manera general lo que tenemos en la actualidad con relación a la educación inicial, en donde pues en nuestro país, vamos a ver ahora cómo se muestra el contexto internacional con relación a este nivel. Antes de que borre la información, vamos a retroalimentarnos. ¿Ok? ¿Cómo está nuestra educación inicial en México? Bueno, en la actualidad tenemos que a través de ese Plan Nacional de Desarrollo establecido por nuestro expresidente Enrique Peña Nieto, que se dio en el año 2013-2018, se crea una reforma educativa donde se establecen nuevos planteamientos pedagógicos. Esos nuevos planteamientos pedagógicos nos están indicando que hay que enfocarnos también a la educación inicial. Y por lo tanto, entonces, se hace una estructuración en los planes y programas de educación básica, considerando entonces la educación inicial dentro de educación básica. Antes recordemos que la educación básica era considerada, bueno, hace muchísimos años atrás, estoy hablando de muchos, la educación básica era a partir de lo que era la primaria y secundaria, ¿sí? Vino una reforma, cambiaron las situaciones y establecieron que la educación preescolar también tenía que ser obligatoria. Cuando nos marcan este aspecto de que tiene que ser obligatoria, ya entonces entra el aspecto legislativo primordialmente, y entonces entra lo que es la obligatoriedad dentro de ese nivel preescolar, y por lo tanto ya entra en el esquema de educación básica. Bueno, en estos años que estoy mencionando, en este Plan Nacional de Desarrollo, pues empieza a establecer que la educación inicial también entre en lo que es este esquema de la educación básica. Entonces, quedamos de la siguiente manera. En la actualidad, educación básica ya es considerada educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Es así como queda integrada la educación
básica. Claro que en este caso únicamente va a ser obligatoria la educación preescolar, primaria y secundaria. El nivel inicial todavía, a pesar de que esté dentro del esquema de educación básica, no es obligatorio. Posteriormente yo creo que va a ser, pero para en este año todavía vemos que la educación inicial no es obligatoria. Está dentro del esquema de educación básica, pero sin ser obligatorio, ¿sí? Al estructurar la educación básica al estructurar la educación inicial dentro de la educación básica, pues entonces se vio la necesidad de enfocarse a la organización de un plan, un programa dirigido a nuestros niños. Y es así como entonces tenemos un programa para la educación de niños y niños de los 0 a los 3 años, educación inicial, denominada Un Buen Comienzo. Y entonces quedando así un nuevo modelo educativo basado en aprendizajes claves para la educación integral. ¿Sí? Si ven, es aprendizajes claves para la educación integral. Entonces, este programa debe de tener sus aprendizajes claves de acuerdo a cubrir sus aprendizajes claves de acuerdo a la edad y las características de nuestros niños de los 0 a los 3 años. Eso es lo que tenemos en relación con la educación inicial. Ahora sí. Para poder entender todos los contextos de las reformas y los cambios dentro de lo que es nuestra educación y en todos los otros elementos, es importante que se den a la tarea por ahí un tiempo libre, ir leyendo, ir investigando sobre el Plan Nacional de Desarrollo que tiene cada uno de nuestros presidentes, porque al entrar hay ajustes, hay cambios que cada uno realiza de acuerdo a sus perspectivas o estudios, ¿sí? Para llevar al país por un buen camino, al camino de lograr el desarrollo. El desarrollo en el aspecto económico, social, cultural, educativo. Por eso es importante que si nosotros estamos en el ámbito educativo, pues le demos un vistazo a ese Plan Nacional de Desarrollo que establece cada sexenio, para poder de alguna manera observar o darnos cuenta cómo estamos en nuestro contexto de educación cada sexenio. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro contexto, cómo encontramos la educación inicial en un contexto internacional. Bueno, pues en este caso vemos el contexto internacional, nos vamos un poquito hacia atrás, hacia los años 80. ¿Sí? Donde la educación inicial logra un gran impulso en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde se da inicio por la preocupación de la educación inicial, creando servicios pues que de alguna manera brinden atención a la educación inicial. Servicios que brinden atención a la educación inicial, ¿sí? Y bueno, también dentro de las características de manera mundial se ve también el cambio que debemos de tener en cuanto a los derechos de los niños, ¿sí? Nos marcaba primero que tenemos al niño como objeto de protección, lo vemos como ese objeto de protección, y el cambio que tenemos ahora dentro de los derechos es verlo como sujeto de derechos, una persona que piensa, ¿sí? Y que tiene derechos, no como en el término anterior, que era como objeto de protección. Es algo que tengo que cuidar, que tengo que proteger. No
un objeto al cual tenga que proteger, sino es un sujeto que piensa, analiza, tiene una forma de actuar, de pensar, de ser y tiene derechos que nosotros como adultos debemos de respetar. Es así como tenemos el contexto internacional y que da pie a esa preocupación por crear servicios que brinden atención infantil. En el contexto nacional, bueno, pues ¿de qué manera vamos a visualizar ese contexto? ¿Cómo tenemos ese contexto a manera nacional? Bueno, pues que entonces, de acuerdo a los aspectos de la preocupación sobre lo que es la atención a la educación infantil, a la educación inicial, bueno, tenemos también la preocupación por el desarrollo integral del niño. El desarrollo integral del niño o la niña a estas edades, a este nivel que es la primera infancia. Y bueno, como estamos hablando que nuestra preocupación, o bueno, la preocupación en el contexto nacional es que el niño se desarrolle de manera integral, bueno, entonces ahí viene el situar estrategias en el aspecto de salud, alimentación y educación. ¿Sí? Por eso es que en este caso se pretende reforzar la educación inicial Se pretende reforzar la educación inicial con conceptos básicos, como es el de equidad, el de igualdad y otro muy importante, la del concepto de la inclusión. ¿Sí? Entonces, reforzamos la educación inicial con estos tres conceptos, ¿sí? Interiorizarlos, llevarlos a cabo, hacer conciencia a la población de la importancia que tiene la equidad, la igualdad y la inclusión dentro del sector educativo, ¿sí? Esto es de alguna manera lo que tenemos con relación a nuestro contexto internacional. De hecho, por ejemplo, pues todos nuestros programas de los diferentes niveles se marca mucho el trabajar con la equidad, la igualdad y la inclusión. Son aspectos muy básicos dentro de lo que es los diferentes niveles educativos. Y bueno, pues no teníamos que dejar de lado esto, también teníamos que incluir o se tienen que incluir estos conceptos y trabajarlos dentro de lo que es la educación inicial. Y así de esta manera reforzamos este nivel educativo. Ok, señoritas, bueno, entonces tenemos contexto internacional y el contexto nacional. ¿Qué contexto lo tenemos internacional? Bueno, esto viene ya desde los años 80, en donde pretendían crear servicios que brinden atención a la educación infantil. ¿Sí? Y en nuestro país, bueno, lo tenemos ya en la actualidad, cómo lograr un desarrollo integral del niño. ¿De qué manera? Bueno, en el aspecto salud, alimentación y educación. Y nos vamos directamente con el aspecto de la educación, que se pretende reforzar este nivel de educación inicial a través de nuestros conceptos básicos como la equidad, la igualdad y la inclusión.
conceptos y que vamos a estar trabajando dentro de este nivel y dentro de todos los niveles, y debemos hacer conciencia realmente a que nuestra educación sea de una manera de equidad, igualdad e inclusión. Y vamos sobre los servicios. Los servicios que brindan atención a la educación inicial. A la educación inicial o a la primera infancia. Recordando que nuestra primera infancia va a abarcar de los 0 a los 3 años de edad. Por lo tanto, entonces pertenece a lo que es la educación inicial. Esos servicios están o los encontramos dentro de algunas instituciones o programas. ¿Sí? ¿Cómo qué programas? Por ejemplo, como el programa de Prospera, que bueno, en este caso, en este sexenio desapareció, así como también nuestro Seguro Popular. Eso es en relación a programas. ¿Qué instituciones brindan servicios a la atención de la primera infancia? Pues CONAFE, la SEP. ¿Qué otras instituciones? Pues tenemos el DIF, así como también el IMSS, así como el ISSSTE también. Son algunas de las instituciones que brindan y programas que brindan atención o servicios de atención a esta primera infancia, y que cada uno va a trabajar o va a brindar esa atención de acuerdo a las características de cada uno. Por ejemplo, Prospera y Seguro Popular estarán trabajando de cierta manera, CONAFE de otra, la SEP estaría trabajando con el sector público y privado, el DIF solamente público, el IMSS e ISSSTE, ¿sí? Que cada uno va a brindar su servicio de acuerdo a las características de su institución o del programa. Y características que uno van a encontrar dentro de lo que es su documento adjunto en la plataforma con nuestro tema de la educación inicial en México. Señoritas, pues eso sería todo. La actividad está plasmada en su plataforma. Recuerden entregar sus actividades, por favor, semana con semana. No dejen que se acumulen. Y bueno, esto es todo. Yo me despido y que tengan un bonito día. Hasta la próxima semana. Nos veremos con el siguiente tema. Hasta luego.